Bueno, esta es la pantalla principal de nuestro biocontrol. Tenemos el botón de configurar y el de entrar. Vamos a dar clic en entrar y en nuestra primera pantalla lo que nos muestra es las medidas que nos están dando nuestros sensores. En este caso el de pH, oxígeno disuelto, temperatura y las revoluciones por minuto del motor. Los botones que tenemos adicionales es el de atrás para regresar a la pantalla principal. Graficar, este botón nos va a servir para que cuando lo activemos el biocontrol comience a adquirir todos los datos y los comience a mostrar en una gráfica que más adelante vamos a ver. El siguiente botón es nuestro botón de adición, que nos va a ayudar a activar una de las bombas peristáticas para poder inyectar nuestro inóculo al biofermentador. Y nuestro último botón es el botón de lámpara, que nos sirve para activar una lámpara que tiene internamente el fermentador para poder ver el interior del equipo. Nuestro último botón es el retardo de adición de antiespumante. Es con qué frecuencia en segundos va a entrar nuestro antiespumante para poder hacer el control de espuma. De aquí nos vamos a ir al control de pH, oxígeno y temperatura. Para el control de pH tenemos el modo manual y el modo automático. Para el modo manual nosotros vamos a activar las salidas de ácido o de base. Ahí era donde teníamos que enfocar acá. Y en el modo manual nos va a dar una lectura el sensor de pH y nosotros vamos a establecer un set point. En este caso vamos a poner 12 y vamos a activar el modo automático. En este modo, al leer el sensor una medida más baja, va a empezar a activar las salidas de ácido o de base. Se activa por pulsos para que sea un control suave de tanto del pH como de todas las demás variables. Asimismo podemos ver gráficamente el pH, que es nuestra gráfica verde, y nos va a ir mostrando en tiempo real, conforme a la hora y fecha, cómo ha ido variando ese pH. Todas estas gráficas las podemos exportar a Excel para poder generar un reporte. Para el control de oxígeno tenemos 4 modos. Cada modo lo vamos a utilizar dependiendo de nuestras necesidades. En nuestro primer modo, que son RPMs, vamos a controlar la cantidad de oxígeno mediante la agitación. En este caso nos da una lectura el sensor. Ahorita lo tenemos desconectado, por eso el dato está variando, y nosotros vamos a dar un set point de cantidad de oxígeno. Vamos a poner por ejemplo un 12 y aquí nos dice que las revoluciones máximas son 600 RPM o revoluciones por minutos y las mínimas son 50 RPM. Si nosotros damos un set point de 12, al activar el modo automático me va a calcular las revoluciones por minutos necesarias para llegar a mi set point indicado. Todo esto lo podemos ver gráficamente con nuestra línea amarilla, que nos está indicando en este momento las revoluciones a las que está trabajando para poder tomar ese dato. En nuestro segundo modo de control de oxígeno disuelto tenemos la adición por oxígeno. Funciona de igual manera. Tenemos nuestra medida que nos da el sensor, nuestro set point, y en el modo manual vamos a activar de esta manera las válvulas que tiene internas para que empiece a adherir oxígeno o aire, que es un aire que debe de entrar filtrado. Podemos activar las dos al mismo tiempo. Ese es el modo manual. En el modo automático nosotros vamos a activarlo y nuestro PLC va a empezar a controlar las válvulas de forma automática para estar adhiriendo oxígeno o aire conforme sea la necesidad para llegar al set point indicado. Aquí mismo también podemos activar el control con oxígeno o control con aire. Todo esto nos sirve
para poder hacer investigación. Si no contamos con todos los elementos, por ejemplo oxígeno puro, podemos hacerlo solamente con aire. En caso de contar con ambos, se puede utilizar ambas salidas. Igualmente lo podemos ver en la gráfica, ese control de oxígeno con nuestra gráfica azul. En este caso, como tenemos desactivado el sensor de oxígeno, nuestra gráfica está subiendo y bajando a falta de él. Nuestro tercer modo de control de oxígeno es RPM más oxígeno. Aquí vamos a activar las entradas de oxígeno o de aire junto con las revoluciones. De igual manera vamos a obtener nuestra medida en el sensor, nuestro set point. Aquí se va a activar las revoluciones, el porcentaje de aire y el porcentaje de oxígeno que va a ir adhiriendo hasta llegar al set point indicado. Al activar nuestro modo automático, nuestras revoluciones van a comenzar a cambiar, así como la adición de oxígeno o de aire. Nuestro cuarto control es en caso de necesitarse la adición de nitrógeno. Esto es para bajar la cantidad de oxígeno. Funciona de la misma manera, tenemos nuestra medida que nos da el sensor, el set point que nosotros definamos, y al activarlo se va a activar o desactivar la entrada de nitrógeno para poder llegar al control indicado. Nuestro tercer control es el de temperatura. En temperatura tenemos dos entradas, que es calentar y enfriar. En este caso, este biofermentador, tenemos el calentamiento por medio de una mantilla térmica y el enfriamiento por un doble fondo, que tenemos una entrada para agua fría. Tenemos unas válvulas que se controlan internamente para que entre agua fría y salga el agua tibia del otro lado. Con esto vamos a controlar la temperatura del equipo o del biofermentador. En el caso del control funciona de la misma manera. Tenemos una temperatura que nos está reportando nuestro sensor, un set point al que queremos llegar y el porcentaje de la salida de calentamiento y de enfriamiento. Para el modo manual vamos a activar el calentamiento y en este momento la mantilla está calentando, y el enfriamiento, y al hacer esto nuestra válvula de agua fría nos permite entrar agua al fondo del equipo. Y en nuestro modo automático, al activarlo, va a tomar en cuenta nuestro set point y va a empezar a activar las entradas de calentamiento o de enfriamiento a medio de pulsos para que sea un calentamiento suave o un enfriamiento suave. En este caso se está activando el calentamiento para poder llegar a los 60 grados que estamos pidiendo en nuestro set point. Igualmente vamos a ver en nuestra gráfica la temperatura, que es la línea roja. En este caso está estable hasta que comienza a calentar. Y en nuestro último modo de control tenemos las revoluciones por minuto, que igual aquí podemos poner un set point, y al estar en encendido comienza a trabajar nuestra agitación para poder llegar a una agitación o a un control de oxígeno. Este es un modo manual para poder controlar el motor. Cabe mencionar que los controles de pH, oxígeno disuelto y nivel se manejan como control en cascada, tipo PID. Aquí regresamos a nuestra pantalla principal y vamos a entrar a la configuración. La configuración está protegida por medio de un password. Me está temblando un ojo de nerviosismo. Y tenemos la configuración de nuestros parámetros. Aquí podemos mover algunas de las variables con las que controlamos, en este caso el oxígeno, que ya están explicadas en el manual. Lo mismo con oxígeno y temperatura. Y la parte principal, que es la que nosotros vamos a estar utilizando en el día a día de la operación de estos equipos, es la calibración de pH y de oxígeno. En este caso el pH se va a hacer mediante un buffer. Vamos a tener el valor esperado, un buffer de base, y el valor esperado con un buffer de ácido. Vamos a meter conforme a nuestro buffer que se compre. Aquí le vamos a dar leer y nos va a dar la lectura, leer y nos va a dar la lectura, y aquí con el valor esperado vamos a dar
Vamos a comparar tanto la lectura como el valor esperado y le vamos a dar a calibrar cuando ya esté en el valor correcto. Para la calibración de oxígeno lo vamos a hacer de manera porcentual. Nuestra lectura menor va a ser 0% cuando tengamos apagado la adición de oxígeno, la adición de aire y el trabajo del motor. Ese va a ser nuestro 0%. Para activar el 100% vamos a activar oxígeno, vamos a activar aire y vamos a activar nuestro motor para poder leer un valor y establecerlo como nuestro 100%. Esa es la forma en la que vamos a calibrar nuestro oxígeno en un valor porcentual del 0 al 100%. Nuestro último botón es el de System. En modo System vamos a entrar a la parte interna del PLC y aquí lo único que vamos a modificar son los datos de fecha y hora para que trabaje con los datos correctos y los datos de red donde podemos ver la IP para hacer la configuración de la conexión a una computadora para la adquisición de datos. Eso es lo único que podemos modificar en este apartado. Para salir de este modo tenemos que apagar el equipo y volverlo a encender para que vuelva a entrar a la pantalla de configuración inicial y poder operar nuestro equipo de la manera habitual. Nuestro biocontrol tiene sus diferentes salidas para los sensores de oxígeno, pH, nivel y temperatura, así como para el control del motor, de la mantilla de calentamiento y de la lámpara, sus salidas para gases y salida para agua. Y tiene un puerto Ethernet para poderlo conectar a una computadora y hacer la adquisición de datos. Las otras entradas con las que cuenta nuestro biocontrol son las de oxígeno, nitrógeno, CO2 y aire, así como un ventilador para poder mantener la temperatura adecuada de los circuitos y nuestra entrada de agua. Este es el funcionamiento básico del biocontrol para un bioreactor de 12 litros. Es uno de los más completos porque se utiliza a nivel laboratorio para investigación. Tenemos la capacidad en CEPSA de poder construir un biocontrol conforme a las necesidades de cada uno de nuestros fermentadores, adhiriendo o quitando alguno de los elementos de control o adaptándolo a los tamaños más industriales, donde el calentamiento, por ejemplo, se hace mediante vapor y agua fría. En este caso evitamos todo este tipo de conexiones y podemos hacer la adaptación conforme al proceso y al tamaño del equipo que se esté buscando.